Hola, un cordial saludo a todos los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos a Aprender. Mi nombre es Jacqueline Chacón, tutora de la Secretaría de Educación de Caquetá. Los saludo en nombre del coordinador regional de la Zona 5 y de los tutores del programa Todos a Aprender de la Secretaría de Educación Departamental de Caquetá. En este módulo abordaremos la propuesta diseñada dentro de la ruta de formación para el ciclo 1 desde el componente de gestión de aula en el módulo Ambientes de Aprendizajes Emergentes. Al transcurrir de nuestro video encontraremos las intervenciones de nuestros compañeros Yamil Martínez y Julián Alberto Mendoza, quienes nos apoyarán y acompañarán en el desarrollo de este módulo. Para nadie es un secreto que la situación actual que estamos viviendo representa grandes retos para todos y cada uno de nosotros, ya que debemos enfrentarnos a una escuela diferente, una escuela que nos obliga a hacer mayor uso de las nuevas tecnologías, al seleccionar y escoger los aprendizajes y los recursos para nuestros estudiantes. Busca que haya una evaluación que sea prudente a las necesidades del contexto actual. Este hecho requiere resignificar la gestión de aula hacia una gestión de aprendizajes, donde no compartimos los mismos espacios ni los mismos tiempos con nuestros estudiantes. Por ello, el programa Todos a Aprender, a través de la ruta de formación y acompañamiento del ciclo 1, desea orientar algunas recomendaciones para lograr una planeación e implementación de experiencias educativas no presenciales que sean viables para aplicarlas e integrarlas a la rutina del hogar. Nuestro módulo plantea un objetivo general, el cual pretende resignificar la gestión de aula hacia la gestión de ambientes de aprendizajes emergentes, como una realidad a la que nos enfrentamos en el contexto actual. De la misma manera, nos plantea tres objetivos específicos, que en primer lugar nos indica que debemos reconocer las distintas posibilidades de organización de los ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos, del tiempo y del espacio de los diferentes contextos. Asimismo, explorar aspectos que combinan elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje, para así poder proyectar propuestas de gestión de ambientes de aprendizajes que permitan el fortalecimiento de su nueva práctica pedagógica. Por lo tanto, resignificar la práctica pedagógica requiere e implica pasar de una gestión de actividades en un espacio físico, en el aula de clase, hacia una gestión y una cultura de ambientes de aprendizajes, atendiendo y entendiendo que el hogar es nuestro nuevo escenario. Esta nueva estrategia requiere de una transformación de los roles del docente, del estudiante, de la pedagogía y la didáctica y demás elementos que componen nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. La gestión de ambientes de aprendizaje se relaciona con el medio de interacción que se da entre los diferentes actores, recursos pedagógicos y las herramientas para generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Buenos días, compañeros, les habla Yamil Martínez Ramírez, tutor del programa Todos a Aprender de la entidad territorial Caquetá. Existen unos elementos que son imprescindibles de abordar cuando se habla del ambiente de aprendizaje emergente, y también debemos pensar que ese ambiente de aprendizaje emergente sea un ambiente de aprendizaje significativo, que no deje de ser significativo, que es la proyección y ha sido la filosofía de la educación y de los planes de estudio de cada una de nuestras instituciones educativas. Esos elementos imprescindibles son la gestión curricular, la gestión de las personas, la gestión del tiempo y la gestión de los recursos. No debemos prescindir de ellos, no debemos dejarlos de lado. En la medida en que vayamos abordando esta presentación del ciclo de formación, entonces, junto a los compañeros, vamos a seguir ampliando esta información y dejando bases sólidas para que los docentes focalizados tengan elementos de juicio y diseñen o sugieran unos mejores ambientes de aprendizaje desde los hogares y desde las familias. Una de esas gestiones, como lo mencionábamos en la presentación anterior, en la diapositiva,
es la gestión de las personas. Las personas seguimos siendo las mismas y los roles que seguimos jugando son los mismos, aunque han cambiado, digamos, en cuanto a su desarrollo. Por ejemplo, muy importante tener en cuenta el uso de un lenguaje adecuado, de un lenguaje tranquilo, un lenguaje cómodo, para que cuando llegue la réplica que estamos haciendo, lo que estamos sugiriendo a las familias, al padre de familia, ese lenguaje sea comprendido, sea de fácil comprensión, que lo que planeemos llegue con unas instrucciones claras, precisas, que no lleguen a generar, digamos, más conflictos desde el pensamiento de la familia, del padre y del pensamiento de quien está aprendiendo o debe aprender, que es el niño. Para eso, el uso de estrategias prácticas e innovadoras, pero sencillas, deben y son muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a seguir trabajando desde la distancia y debemos estar, sobre todo, en permanente comunicación con el padre de familia y con el niño para despejar dudas en la posibilidad, en la medida en que se pueda. Ese diálogo que estamos mencionando, esa comunicación, debe seguir siendo didáctica y debe seguir siendo mediada. Son tres los puntos importantes a tener en cuenta, o los elementos importantes dentro de ese diálogo, que es el diálogo del docente a través de un uso o unos recursos o unos materiales que van a llegar a los estudiantes. Entonces miren que en torno a todo este proceso se puede decir que de comunicación y de trabajo sigue siendo y será muy importante la labor y la didáctica que señale y que plantee el docente para cada una de sus poblaciones escolares, para cada uno de sus grupos de trabajo. Hay una gestión de recursos que no debemos olvidar, y estos son catalogados o pensados como apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la transmisión del saber y la comunicación, la interacción, encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Esto lo menciona un autor que no vamos a entrar en detalles para que esto siga siendo práctico, que viene siendo la sugerencia y que es la que debe quedarle a los docentes focalizados, y es de que esto sea lo más práctico posible, lo más sencillo, pero no por eso lo menos importante. Esos recursos pueden ser impresos, audio y video, internet asincrónico, hardware y software informático e internet sincrónico también. Aquí presentamos un error en la edición, presentamos excusas por ello. Estamos hablando de lo asincrónico y lo sincrónico. Todos podemos tener claridad que lo asincrónico es lo que responde a una comunicación que quizás no es en el momento, pero que va a ser muy importante cuando tengamos acceso a ella, y lo sincrónico es lo que se hace de manera sincronizada o al tiempo. Existen muchas plataformas y contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, entonces en la medida de las posibilidades de que el docente focalizado pueda hacer uso de ellas, va a ser excelente, porque va a tener herramientas para poder formular y planear su trabajo y que pueda llegar a los niños de la mejor manera posible. La gestión del tiempo, supremamente importante, y esa gestión del tiempo la piensa desde el docente en adelante, e incluso va a ser reconfigurada al momento de llegar a las familias, de llegar al hogar, porque el padre de familia, y es una sugerencia para que los docentes focalizados se la hagamos al padre de familia al momento de socializar o de entregar el material de trabajo, y es que el padre de familia debe también comenzar a pensar y organizar su tiempo. Es decir, si nuestros hijos antes iban a la escuela y estaban de 7 de la mañana a mediodía recibiendo clases, interactuando con sus compañeros, socializando desde las aulas y desde los espacios escolares, también pensar en que en la casa hay que asignar un horario, y que ese horario tenga en cuenta no solo los contenidos o el desarrollo de guías de aprendizaje o de secuencias didácticas, sino también un espacio de interacción, un espacio de diálogo con el padre de familia, un espacio de diálogo en la medida también de las posibilidades entre hermanitos, entre la abuela, con el amigo, si está en la casa, en todo eso, repito, en la medida de las posibilidades. Es muy importante el tema de la gestión de tiempo. Espero haber contribuido en algo con esta presentación y con estos consejos, y esperamos entonces a continuación que nuestros compañeros continúen con el tema. Muchas gracias. No, compañeros, habla el docente tutor Julián Alberto Mendoza, desde el módulo Ambientes de Aprendizaje y la Gestión de Evaluación.
es importante que desde esta sea desde un enfoque formativo, tener muy clara y a la mano la información necesaria para poder hacer este proceso, una comunicación, una interacción entre el docente, el estudiante y el padre de familia, por supuesto, porque es el que está al lado del estudiante. Desde la parte de evaluación y desde el proceso de la metacognición, es importante que el niño tenga en cuenta qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y para qué le ha servido. Y en qué momento o en qué ocasiones puede utilizar esto que ha aprendido. Desde la articulación de elementos pedagógicos y tecnológicos y organizativos, es importante tener una nueva mirada hacia el currículo de la institución, pues ya no es un currículo normal como el que veníamos abordando, sino que es un currículo emergente, donde hay que tener claro que la parte que se tenía planeada pues no se va a poder ejecutar por periodo, sino que hay que reducir esta parte. También es importante revisar y tener en cuenta la parte socioemocional y el contexto donde se encuentran los estudiantes, para poder que haya un mejor proceso de aprendizaje. En la parte de las guías de aprendizaje, que en el siguiente módulo se va a abordar con amplitud, es importante que estas guías sean explícitas, sencillas, entendibles, flexibles, para que el estudiante ya está apoyado por su acudiente o por su padre de familia, pues no se le haga difícil, no se le haga engorroso y no va a tener dificultades. También debemos validar las herramientas y métodos o metodologías a utilizar para este proceso. Es importante también desde la ruta de trabajo partir de los elementos de un ambiente de aprendizaje, que son la elaboración de un diagnóstico de los recursos que tenemos, la evaluación de los canales de comunicación, cómo lo estamos haciendo, qué instrumentos estoy utilizando, desde la selección de aprendizajes, teniendo en cuenta que no todo lo que está planeado para el periodo se puede abordar, sino que toca hacer una reestructuración y reducir la cantidad de aprendizajes, pues porque no tiene el apoyo de el maestro o de una persona con la suficiente capacidad. Las experiencias educativas o planeadas deben de ser sencillas. Las acciones pedagógicas que sean desarrolladas en los tiempos estipulados, que se puedan enviar y recibir en los tiempos que se tienen estipulados, que se tienen planeados por la institución. El envío de material que tanto como docentes llegue a tiempo y como los estudiantes también lo puedan hacer llegar en el tiempo estructurado. Y la evaluación debe ser una evaluación de carácter formativa, vuelvo y lo reitero, donde también se tenga en cuenta el aporte del estudiante y del padre de familia sobre las secuencias didácticas o guías de aprendizaje, si realmente les sirvieron o fueron muy difíciles, entonces, ¿qué debo mejorar allí? Bueno, maestros, tenemos un reto grande desde la virtualidad, invitarlos para que revisen el material que se les va a hacer llegar en medio magnético. Esto es algo corto. La invitación es a que se apropien de esta parte, pues para lograr mitigar este proceso de la pandemia que estamos viviendo. Recordemos que es una educación a distancia
y que con el apoyo y la ayuda de ustedes lograremos sacar adelante este proceso. Muchas gracias.